Bienvenidos una vez más a su refugio televisivo favorito, ese espacio donde nos sumergimos sin salvavidas en el mar de las pasiones desbordadas, los amores imposibles y, por supuesto, las bodas que nos dejan con la boca abierta. Hoy, como ya les anticipé, vamos a abandonar por un momento el reino de los vestidos blancos inmaculados y los votos pronunciados con lágrimas de alegría, para aventurarnos en un terreno mucho más pantanoso. Sí, mis amigos, hoy vamos a desenterrar los secretos más oscuros, los engaños más flagrantes y los momentos más bochornosos de las *** 20 bodas tucas falsas que nos han regalado nuestras telenovelas épicas favoritas ***. ¿Están preparados para una sobredosis de drama? Porque yo sé que sí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta lista cargada de mentiras, traiciones y novios plantados que harían temblar a cualquier corazón, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, de los chismes telenovelísticos más jugosos y de las historias que nos hacen gritarle a la pantalla, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita tan traviesa que les avisa de cada nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle de nuestras aventuras por el universo de las telenovelas. Y ahora sí, sin más dilación, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje al corazón de las bodas más falsas y dramáticas de la televisión turca. Las bodas falsas, mis queridos cómplices, son como el pan de cada día en el mundo de las telenovelas turcas. Son el comodín perfecto para desencadenar una tormenta de conflictos, para desenmascarar villanos, para darle un giro inesperado a la trama y, por supuesto, para mantenernos pegados a la pantalla sin poder pestañear. A veces son un salvavidas para un negocio al borde del abismo, otras veces son un arma para humillar a un rival, y en la mayoría de los casos, son una bomba de tiempo que amenaza con estallar en cualquier momento, sembrando el caos y la desdicha a su paso. Pero, admitámoslo, nosotros amamos ese caos. Empecemos nuestra lista con esos momentos que nos hicieron apretar los puños, llevarnos las manos a la boca o gritarle a la televisión como si los personajes pudieran oírnos. ¿Recuerdan esa boda donde la protagonista principal, esa heroína sufrida que se ha ganado nuestro corazón a base de lágrimas y sacrificio, llegó al altar con el alma hecha pedazos? Sí, esa que pensamos que finalmente tendría un final feliz, pero que nos demostró que en las telenovelas turcas, la felicidad siempre es efímera. Esa boda, que para nosotros fue un desfile de dolor y sufrimiento, un intercambio de anillos que sabíamos que era una farsa, nos dejó con el alma en vilo. Y no olvidemos ese primer plano de su rostro, donde cada músculo expresaba una tormenta de emociones encontradas, puro arte dramático digno de un Oscar. Continuemos con otra joya del género, esa boda que parecía sacada de una pesadilla, donde el novio el mismo día de la ceremonia, descubrió que su prometida le había estado engañando con su mejor amigo. Una noticia de última hora que se reveló con la precisión de un reloj suizo, justo en el instante en que el cura estaba a punto de declararlos marido y mujer. La escena de los invitados con las mandíbulas desencajadas y los ojos desorbitados fue digna de enmarcar. Sin duda, uno de esos momentos que quedarán grabados en el baúl de los recuerdos de las telenovelas, como una advertencia de que en este mundo, nada es lo que parece. ¿Y qué me dicen de esa otra boda, urdida por una suegra malvada y manipuladora, cuyo único objetivo era hacerle la vida imposible a su sufrida nuera? A las suegras de las telenovelas turcas, esas reinas del mal que nos hacen odiarlas y amarlas a partes iguales. Aquí, la novia sabía desde el principio que era todo un montaje, un escenario para humillarla y doblegarla, pero se vio obligada a seguir el juego para proteger a su familia. Pura tensión en cada segundo con una banda sonora que nos hacía sentir como si estuviéramos a punto de presenciar una catástrofe. Luego está la boda donde la novia, con los nervios de punta y el corazón latiéndole a 1000 por hora, descubrió que su futuro marido estaba metido hasta el cuello en turbios negocios justo antes de pronunciar el fatídico sí, acepto. Una revelación que la hizo reaccionar como una leona herida, escapando a toda velocidad con su vestido blanco ondeando al viento, dejándolo plantado en el altar con la vergüenza y la confusión grabadas en su rostro. Un momento de puro dramatismo que nos hizo aplaudir su valentía. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la boda donde el novio, en realidad, era un infiltrado. Un espía que se había hecho pasar por un hombre enamorado para obtener información y llevar a cabo una venganza cruel contra la familia de la novia. Amor y odio entrelazados en una danza macabra, en una ceremonia que desde el principio sabíamos que estaba condenada al fracaso. Todo esto sazonado con miradas cargadas de significado y silencios que gritaban más que 1000 palabras. Ahora, mis queridos amantes del drama, hablemos de esas bodas que, de un momento a otro, se transforman en un auténtico campo de batalla.
A la emoción de ver a los invitados enzarzándose en peleas épicas, justo en medio de la ceremonia. Recuerdo una en particular donde la exnovia, esa mujer despechada que no estaba dispuesta a rendirse, irrumpió en la iglesia como un torbellino para desenmascarar al novio, revelando todos sus secretos más oscuros. El resultado fue un caos total, con el pastel volando por los aires, las sillas cayendo como fichas de dominó y los pétalos de rosa desperdigándose por todo el suelo como testigos mudos de la debacle. Una escena inolvidable que nos hizo gritar de emoción. ¿Y qué decir de esas bodas donde, como si fuera el guión de una película de terror, se descubre que uno de los contrayentes está casado con otra persona? Sí, otra boda que termina en un escándalo monumental, en una explosión de gritos y reproches que nos hacen preguntarnos cómo es posible que estas cosas sigan pasando en las telenovelas. Bueno, siendo sinceros, en realidad nos encanta que sigan pasando. A veces la razón detrás de una boda falsa es proteger a alguien, un acto de valentía y sacrificio en el que los protagonistas anteponen el bienestar de los demás al suyo propio. Por ejemplo, cuando se finge un matrimonio para evitar que la protagonista sea obligada a casarse con un villano, un hombre sin escrúpulos que solo la ve como un trofeo. Una medida desesperada, pero efectiva, que nos mantiene pegados a la pantalla con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las bodas por conveniencia, donde los protagonistas, dos almas aparentemente opuestas, se ven obligados a casarse para salvar sus empresas de la ruina, para mantener las apariencias ante una sociedad que vive de los rumores o para cumplir las expectativas de sus respectivas familias. Una relación que comienza con mentiras y acuerdos tácitos, pero que con el paso del tiempo puede transformarse en un amor verdadero. ¿O no? Eso ya depende de los giros y sorpresas que el guionista tenga preparados para nosotros. Hemos visto bodas falsas por venganza, por conveniencia, por protección, y hasta por error. Sí, esa boda donde la novia, en un giro inesperado del destino, se equivocó de novio y se casó con el hermano gemelo, un hombre que hasta ese momento ni siquiera había visto en su vida. Una confusión tan rocambolesca que solo podía ocurrir en una telenovela turca. Un error que, por supuesto, nos hizo reír y llorar a partes iguales, pues, al fin y al cabo, el amor es ciego. Y luego están esas bodas interrumpidas por un secuestro, sí, un secuestro en plena ceremonia. El novio o la novia arrebatados por un grupo de villanos que irrumpen en la iglesia como una manada de lobos hambrientos, son llevados a la fuerza, dejando a todos los invitados con la boca abierta y los ojos como platos. El drama en su máxima expresión. También hemos presenciado esas bodas donde la novia, en realidad, era la hermana gemela perdida hace años. Sí, la clásica trama de las hermanas separadas al nacer que se reencuentran en el momento menos esperado, como en medio de una boda, cuando una de ellas está a punto de casarse con el hombre que la otra ama en secreto. Un giro inesperado que nos hizo saltar del sofá y nos dejó con la necesidad imperiosa de ver el siguiente capítulo. ¿Y qué me dicen de esa boda donde el novio, en un acto de traición imperdonable, se enamoró perdidamente de la mejor amiga de la novia, una mujer que siempre había estado a su lado, pero que él nunca había visto con los ojos del corazón? Una situación tan enrevesada que generó un triángulo amoroso de proporciones épicas, que nos tuvo en vilo durante varios capítulos, sin poder decidir de qué lado estábamos. Y no nos olvidemos de la boda secreta que se descubrió al instante. La pareja, dos almas enamoradas que intentaban sellar su amor lejos de las miradas indiscretas de sus respectivas familias, intentan casarse en secreto, pero alguien los descubre en el momento más inoportuno y lo revela a todo el mundo, dando rienda suelta a una ola de reproches y conflictos que ponen a prueba su amor. Un momento que por supuesto generó más drama y más tensión en la trama. Y claro, siempre tenemos la boda donde uno de los protagonistas, en un ataque de locura, en un cambio inesperado, en el último momento, justo antes de pronunciar los votos, decide casarse con otra persona, una tercera en discordia que ha sabido ganarse su corazón. Dejando al novio o a la novia plantado en el altar con el corazón destrozado y la vergüenza pintada en su rostro. Un giro de guión que, por muy predecible que parezca, siempre funciona y nos deja con ganas de más. En nuestra interminable lista de bodas falsas, no podemos pasar por alto esas en las que uno de los protagonistas, para evitar un matrimonio arreglado, una unión impuesta por sus padres o por las circunstancias, finge estar enamorado de otra persona, un aliado que le ayudará a escapar de ese destino que no desea. Una trama clásica que siempre nos entretiene y que nos hace suspirar por un final feliz. Y luego están esas bodas donde la novia, con el rostro pálido y el corazón latiéndole con fuerza,
tiene que esconder un secreto que podría destruirlo todo, está embarazada de otro. Una revelación que siempre genera un gran revuelo y que nos deja con la mandíbula desencajada, preguntándonos cómo es posible que alguien pueda vivir con una carga tan pesada sobre sus hombros. Y para poner el broche de oro a esta lista, quiero mencionar la boda donde el novio, en un giro argumental que desafía toda lógica, en realidad es un vampiro. Bueno, tal vez esa no haya pasado en una telenovela turca, pero si me apuran, estoy segura de que no tardará en aparecer, porque en este mundo de la ficción, todo es posible. Bueno, mis queridos fanáticos del melodrama, hemos llegado al final de nuestra lista de las 20 bodas turcas falsas que hemos disfrutado a partes iguales en nuestras telenovelas épicas favoritas. Hemos recorrido un camino lleno de engaños, mentiras, bodas interrumpidas por gritos, peleas y revelaciones inesperadas, novios plantados con el corazón roto y todo el drama que tanto nos gusta. Hemos visto bodas por conveniencia, por venganza, por amor, por error, y hasta por confusión. Estas bodas, aunque falsas, nos demuestran que el amor y el odio pueden coexistir en el mismo lugar, que la vida siempre nos guarda sorpresas, tanto buenas como malas, aunque en las telenovelas, las malas siempre son más entretenidas, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los momentos más dramáticos, sorprendentes y memorables de las bodas falsas en nuestras telenovelas turcas preferidas. Recuerden que el universo de las telenovelas siempre está lleno de sorpresas, que el drama nunca está de más y que a veces, la ficción supera a la realidad. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas y dejar un comentario diciéndome cuál fue su boda falsa favorita. Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ya para no perderse ninguna de nuestras aventuras telenovelísticas. Y activen esa campanita que les avisa de cada nuevo vídeo. Hasta la próxima, amigos, y que el drama los acompañe. Nos vemos en el próximo vídeo.